Ok, pero perfecto. ¿Cómo estás, padre Andrés? Padre Juan será. Ah, perdón, perdón. Es que mi padre, el padre de mi parroquia, se llama Andrés, entonces como se me confunde. Padre Juan, ¿todo bien? Bien, todo bien, gracias a Dios, Luchito. Todo Padre bien. Juan, la verdad que es un gustazo que pueda estar aquí con nosotros. Bueno, comenzaríamos este diálogo con su bendición. No sé si no le molesta darnos a todos los que estamos en el canal No, por su supuesto que bendición. no. Que la Santísima Trinidad les bendiga y les guarde. Amén. Muchas gracias. Padre, veo que está desayunando, creo, ¿no? No, 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 Luchito, aquí son las... ¿qué? ¿Qué hora es aquí? La 1:30 de la tarde. Estoy Uh, tomándome un té después del almuerzo, sí. claro, es verdad, usted está por allá por Europa, claro. Sí, sí, Yeah. sí, 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 allá ya almorzaron y todo. The United Kingdom. Mira, claro, porque usted está por allá, ¿no? Por, ¿dónde es? Inglaterra. Inglaterra, ¿no? Pero usted está ahí en Inglaterra, entonces. Sí, sí, sí. Sí, pensé que estaba en algún otro país de por ahí alrededor. No lo hacía por Inglaterra, pero qué bien, ¿eh? Está bien. Padre, estamos acá nosotros viendo esta cuestión, ¿no? Esta disputa que están teniendo muchos hermanos evangélicos sobre la palabra católica, ¿no? Están Sí. disputando entre protestantes la palabra católica. Pero a mí, sinceramente, se me hace muy como superficial, muy reduccionista, cómo ellos entienden ese concepto que la iglesia histórica ha tenido sobre eso, ¿no? La palabra católica, lo que se predica sobre la palabra católica. Sí, mira. em, yo recuerdo uno de los primeros videos que Edgar Pacheco estuvo haciendo sobre el tema. Yo le escribí al chat en varias, cerca en 5 oportunidades, pidiéndole, por favor, déjame subir, quiero hacerte una pregunta en cuanto a eso. Te hago la pregunta, bajo enseguida, pero parece que no vio el chat y no pudo subir. Porque realmente, por lo menos en mi mente, se suscitan una gran cantidad de preguntas sobre este tema, ¿no? Es más fácil decir somos católicos o nuestra comunión de denominaciones pertenece a la Iglesia Católica o podemos arrogarnos el título de católico. Eso es muy fácil de decir. Lo difícil es que realmente se cumpla esa premisa, ¿no? Yo siempre tengo presente cuando se habla de este tema de la catolicidad de la Iglesia, aquí lo tengo abierto, hay un documento de yo esto de verdad que se los recomiendo. Yo sé que muchas personas se lo han leído, pero yo de verdad que se los recomiendo encarecidamente a toda persona que pueda descargarlo. Está en internet gratis como PDF, el Comunitorium de San Vicente de Lerins. Este comunitorio significan notas, apuntes para no olvidar, ¿no? Y este comunitorio de San Vicente de Lerín, que fue escrito en el siglo V, año 437 aproximadamente, eh, son precisamente las bases de lo que también está muy de moda hoy, esta palabrita de la regla de fe, ¿no? O sea, nuestra iglesia sigue la regla de fe en cuanto a esto. ¿Y qué cosa es la regla de fe? Bueno, la regla de fe en el concepto de ellos es nada, si tú te adhieres completamente a el credo, ya sea el credo apostólico o al credo niceno. Si tú crees en lo que cree el credo, pues te estás adhiriendo a la regla de fe y por lo tanto eres católico de facto, ¿no? Y eso es un error garrafal. Hay que leerse a San Vicente Lerins en este sentido. Él decía, bueno, ¿qué cosa es lo que ha creído la iglesia? La iglesia ha creído, dice él, 3 cosas, lo que ha creído siempre, en todo lugar y por todas las personas, ¿no? Y lo que ha creído siempre la iglesia es lo que se remite a la antigüedad de la iglesia. Por eso dice lo que ha creído siempre la iglesia. Lo que ha sido creído en todo lugar, y eso es lo que te remite a la catolicidad de la iglesia. Y lo que ha sido creído por todos es lo que te remite a la conciliaridad de la iglesia. Entonces, estos 3 términos que tienen que cumplirse, ¿no?
la catolicidad, la conciliaridad y la antigüedad de la iglesia son las tres cosas que no pueden reunir los nuevos grupos que se están tratando de arrogar el término católico para sus denominaciones. O bueno, ni siquiera para sus denominaciones en particular, sino para el conjunto de denominaciones evangélicas, por ejemplo. Y como, bueno, tú decías, ya hay divisiones, obviamente, en este sentido. Va a haber personas que no quieren tener nada que ver con este término católico y hay otras personas otros grupos que sí. Y esto no es algo nuevo. No vayamos a pensar que esto es algo que la Alianza está sacando ahora o que está tratando de reivindicar. No, no, no. Yo recuerdo escritores, por ejemplo, muy famosos luteranos como Hermann Sasse del siglo antes pasado, que ya él decía, no quiero pertenecer a otra iglesia que no sea la iglesia de Santo Tomás de Aquino, la iglesia de San Agustín, la iglesia de San Ambrosio de Milán, la iglesia de todo, o sea, no quiero pertenecer a otra iglesia que no sea esa iglesia. Y de hecho, a la iglesia luterana, la iglesia conservadora luterana actual, dice que es la iglesia luterana. Bueno, la iglesia luterana es la iglesia católica que está purificada de los errores del medioevo. Ese es el concepto. Pero en ese caso, Lucho, es más, vamos a decir, no estoy diciendo que esté bien, pero tiene más coherencia para mí eso, ¿no? Claro, claro, claro. De hecho, ellos dicen que serían una especie de iglesia ortodoxa, pero de Occidente. Algo así. Mm, Ellos dicen, nosotros somos como los ortodoxos de Occidente. mm, mm. Somos como Para- los católicos que volvieron al pasado, sacaron todo aquello que la iglesia empezó a imponer después del siglo X en adelante, y bueno, estamos purificados. Pero no es así tampoco, ¿no? Porque vos decís, no, no lo veo así, ¿no? Porque justamente te voy a hacer una pregunta, padre. El tema de la relación entre la Iglesia católica, ese concepto de católica, y la sucesión apostólica, no se pueden separar jamás, ¿no? Obviamente que no, no se puede separar. Eso es inseparable totalmente, totalmente inseparable, ¿no? Y bueno, precisamente, mira, voy a leerte primero esto que dice San Vicente Lerins él dice, ejemplo de cómo aplicar la regla de fe, esta famosa regla de fe de la que tanto se está hablando hoy en las redes sociales, en YouTube, en los canales de la Alianza Evangélica. ¿Cómo aplicar esta regla? Entonces, escuchen, hagan caso a lo que dice San Vicente Lerins, un padre de la iglesia del siglo V, ¿no? Él dice, ¿cuál deberá ser la conducta de un cristiano católico si alguna pequeña parte de la iglesia se separa de la comunión de la fe universal? Y responde él, no cabe duda de que deberá anteponer la salud del cuerpo entero a un miembro podrido y contagioso. Le hacen otra pregunta a San Vicente, pero ¿qué tal si se trata de una novedad herética que no está limitada a un pequeño grupo, sino que amenaza a contagiar a la iglesia entera? Y responde San Vicente, en tal caso, el cristiano deberá hacer todo lo posible para adherirse a la antigüedad, la cual no puede ser evidentemente alterada por ninguna nueva mentira. Le preguntan otra vez, ¿y si en la antigüedad se descubre que un error ha sido compartido por muchas personas o incluso por toda una ciudad o por una región entera? Obviamente él está pensando aquí en el caso de los arrianos, ¿no? Dice, y responde San Vicente, en este caso pondrá el máximo cuidado en preferir los decretos, si los hay, de un antiguo concilio universal a la temeridad y a la ignorancia de todos aquellos. Y le vuelven a preguntar, una última pregunta, ¿y si surge una nueva opinión acerca de la cual nada haya sido todavía definido? Y dice San Vicente Lerins, entonces indagará y confrontará las opiniones de nuestros mayores, pero solamente de aquellos que siempre permanecieron en la comunión y en la fe de la única Iglesia Católica. O sea, no es que voy a estar citando cualquier padre,
como se suele hacer, que toman de momento a Orígenes, a Tertuliano y sacan un escrito de Tertuliano, un escrito de Orígenes. No, 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 no. Eso no es citar a los padres de la iglesia. Para citar a los padres de la iglesia hay que tener en cuenta solamente aquellos que permanecieron en la fe de la única iglesia católica y que vinieron a ser maestros probados de la misma. Todo lo que haya que no por uno o dos solamente, sino por todos juntos, de pleno acuerdo, haya sido mantenido, escrito y enseñado abiertamente, frecuente y constantemente, sepa que él también lo puede creer sin vacilación alguna. O sea, San Vicente está diciendo, mira, esta es la forma de aplicar la regla de fe, ¿no? Porque, por ejemplo, Luchito, mira, ¿por qué yo quería hacer la pregunta a Edgar? ¿Por qué? A ver, siendo honestos, si tú le quieres aplicar el término católico, vamos a decir, a la iglesia metodista, solamente a la iglesia metodista, para mí eso va a tener un poco más de sentido. Pero si tú le quieres aplicar el término católico a un grupo, un espectro grande de diversas denominaciones evangélicas, eso no tiene sentido. ¿Por qué? Mira, ni siquiera aunque te vayas al credo, ahí tienes el credo niceno, por ejemplo. Ya en la parte que trata sobre el Hijo va a haber diferentes puntos de vistas en las diferentes denominaciones. Es que el Cristo que predica un luterano no se parece en nada al Cristo que predica un calvinista. No se parecen, ni siquiera tienen el mismo Cristo. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones y es la verdad. Tienen que ponerse la mano en el corazón, y decir si el Cristo que predica un luterano es el mismo Cristo que predica un calvinista. No, porque el Cristo que predica un luterano, por ejemplo, instituyó una santa cena, una Eucaristía, que es verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Pero el Cristo que predica un calvinista instituyó una santa cena donde el cuerpo y la sangre de Cristo es simbólica. Entonces no es ni siquiera el mismo Cristo. El Cristo que predica un luterano murió por todos los hombres. El Cristo que predica un calvinista murió solamente por los electos. Entonces, ni siquiera predican el mismo Señor. Y ya en este segundo artículo del credo que dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito del Padre, ni siquiera en ese punto ya se van a poner de acuerdo. Cuando llegan al momento en que el credo describe la soteriología, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos y se encarnó de la Virgen María, ya iba a haber disputa entre diferentes protestantes, porque unos no van a creer en la unión hipostática, otros no van a creer que María sea realmente madre de Dios, otros no van a creer disímiles cosas acerca de la encarnación, del misterio de la encarnación. Entonces, es una utopía pensar que incluso en el símbolo de la fe, incluso en lo que Edgar Pacheco llama la regla de fe, incluso en esto se puede encontrar catolicidad solamente creyendo en este credo. No, porque cuando empiezas a cavar allí, te encuentras que no hay acuerdo de ningún tipo. Y si pasas al bautismo, por ejemplo, cuando el credo confiesa y creo en un solo bautismo, ¿verdad? Para la remisión de los pecados. Bueno, ya iba a haber evangélicos que digan no, el bautismo no confiere remisión de pecados, el bautismo solamente es una puerta de entrada a la iglesia, un símbolo visible de la pertenencia a la iglesia. Va a haber otros evangélicos como por ejemplo los históricos anglicanos o luteranos o quizás calvinistas que digan sí, es un medio de gracia que otorga perdón de los pecados, ¿no? Otros van a decir se puede bautizar niños, otros van a decir no se puede bautizar niños, otros van a decir hay que rebautizar a las personas que vienen de otras denominaciones, otros van a decir no hay que rebautizar a nadie. Entonces, no sigan con esa utopía. Sí, Que ni si, yo creo que acá tenés toda la razón. Y bueno, es algo que yo le he criticado muchas veces a los evangélicos. Yo vengo del mundo evangélico, fui por mucho tiempo también un pastor, y realmente, siendo honesto, no tienen, o sea,
Cuando ellos dicen que, que teniendo las primeras confesiones históricas, apegándose al credo apostólico, etcétera, esto ya los hace como ser No, parte de una misma iglesia. Es totalmente no, una ilusión, porque, es una ilusión. claro, porque en resumidas cuentas, cada punto del credo es el resumen, es algo muy resumido de todo un significado teológico. De todo. Exactamente, Y ahí es donde está el exactamente, tema, ¿no? Que no exactamente. sostienen el contenido. Sostienen el punto, pero no el contenido. Por lo O sea, tanto, no significa lo mismo. o sea, ellos están sosteniendo, vamos a decir, el cascarón o la forma externa, pero no todo lo que implica interiormente el contenido del credo. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes piensan, por ejemplo, ellos piensan que cuando se formula la confesión de fe, el credo niceno, cada una de estas partes está puesta allí simplemente al azar? No, no. Detrás, todas estas partes se pusieron allí con un trasfondo teológico profundo. Cuando los partidarios de la divinidad de Cristo quisieron decir que Cristo es Dios de Dios, luz de luz, esto tiene un sentido. Esta es para que las personas sepan que lo que es engendrado participa de la misma esencia que el que engendra, ¿no? O sea, de una flor sale una flor, de un árbol sale un árbol, no sale de un árbol una piedra, no sale de un árbol un pez. Por lo tanto, si Dios es luz, de Cristo va a salir, el Cristo va a ser luz también. Dios verdadero de Dios verdadero, luz de luz. Y esto, que parece muy poético, por detrás tiene un trasfondo teológico. O cuando dice que Cristo padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, alguien puede decir, bueno, esto está puesto allí de una forma casuística. No, no. Esto está puesto allí con toda intención porque los docetistas, los gnósticos, decían que Cristo había sufrido solamente en apariencia, que Cristo había sufrido no de una manera real, sino que había sido solamente una visión, Padre, ¿no? disculpa que te corte. Aquí podríamos entonces ver a aquellos protestantes que tienen problemas con Dios murió en la cruz. Porque hay protestantes que Exactamente, dicen Dios no exactamente, murió en la cruz. exactamente. Y divide las dos naturalezas. Ya Ya, cayeron las en el divide. historianismo, ¿no? No, no. Pero no solamente esto, sino que además es totalmente antiescritural. La escritura deja bien claro, ustedes crucificaron al Señor de gloria, ustedes mataron al autor de la vida. O sea, no es que mataron a un hombre, no, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes crucificaron al Señor de gloria. Y ese Señor de gloria del que habla el Salmo también es, obviamente, Jesús, es Dios hecho carne, ¿no? Obviamente que sí es un misterio que trasciende nuestra mente, lo es, pero que también es una realidad que tiene que ser sostenida también, también, porque si no dividimos las dos personas de Cristo. Entonces, esto en el credo está puesto precisamente contra todas estas personas que dicen realmente Cristo no sufrió en la cruz. Realmente fue una forma docética, o sea, una forma fantasmal. No, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Eso, el griego usa la palabra pazonda. Pazonda. Pazonda es, tuvo un padecimiento profundo. El griego usa dos palabras que riman ahí en el credo pazonda que tafenda, o sea, padeció y fue sepultado además de eso. O sea, esto no es fantasmal, esto no era un Cristo irreal, esto era un Cristo realmente que murió, que sufrió y que fue sepultado también. Entonces los padres de la iglesia usan, cuando van al Espíritu Santo, porque cuando el concilio continúa y llega al concilio de Constantinopla, en el concilio de Nicea no había habido un problema con la persona del Espíritu Santo, pero luego se levanta la herejía de Macedonio, que empieza a decir que el Espíritu Santo es, eh, o sea, es una criatura creada y una serie de tonterías más que dice que el Espíritu Santo era hijo del hijo, por lo tanto el padre el padre era el abuelo del Espíritu Santo y así una cantidad de cosas que decían los macedonianos.
entonces es necesario formular la, em, la parte que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que junto con el Padre el Hijo es adorado y glorificado. Entonces, esto no está puesto al azar ahí, esto está porque hay una doctrina detrás de esto, una doctrina que defender. Por lo tanto, cuando yo veo que ellos simplemente toman el credo y usan solamente la forma externa del credo, pero no se dan cuenta de que detrás de cada palabra hay connotaciones teológicas profundas que los van a dividir completamente a ellos, yo digo, están andando por las ramas solamente. Están andando por las ramas. O sea, no están tomando en serio la catolicidad de el credo, de la confesión de fe, O sea, ¿no? sería como una gran lectura fuera de contexto. O sea, Exactamente, cuando exactamente, Luis. ellos hacen referencia al credo, simplemente tienen una lectura fuera de contexto, porque no están Exactamente. respetando el contexto del credo mismo, ¿no? Además, porque es algo utópico, Lucho, es algo utópico. ¿Por qué no se puede hallar? O sea, tú no puedes decir yo soy católico con todo lo que implica la palabra catolicidad. Esta pregunta que San Pablo le hizo de manera retórica a los corintios, yo creo que se mantiene todavía hoy en día. San Pablo le pregunta a los corintios, ¿acaso está dividido Cristo? Y obviamente la pregunta retórica es para responder, no, no lo está. ¿Por qué no puede estar dividida la iglesia? La iglesia no puede estar dividida porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia no puede dividirse nunca. La iglesia es indivisible porque Cristo es indivisible. Entonces, pensar que la iglesia puede estar fragmentada en miles de grupos diferentes y que cada cual piensa diferente en cuanto al bautismo, en cuanto a la salvación, en cuanto a la persona de Cristo, en cuanto a la escatología, en cuanto a este tema y el otro, es una locura inmensa. Es no tener los pies puestos sobre la tierra. Es, a ver, yo sé que les suena muy bonito el término católico. Yo sé que quisieran tenerlo en su poder, que quisieran ostentarlo para sí, pero no pueden hacerlo, porque para poder hacerlo tienen que cumplir precisamente lo que decía San Vicente Lerins, tienen que tener lo que la iglesia ha creído siempre, en todo lugar y por todos. Tienen que tener antigüedad, tienen que tener conciliaridad y tienen que tener además de eso también, como decía, o sea, y catolicidad también. O sea, estas tres cosas que describe San Vicente. Exacto. Y padre, por eso es que católicos y ortodoxos sufren de alguna forma lo que pasó en la historia de la iglesia, esta división que se dio, porque obviamente católicos y ortodoxos, más allá de la discusión de quién es el que originó la división y todas estas cuestiones, saben que esto no es lo que Cristo quiere. O sea, iglesias separadas. Por eso católicos y ortodoxos tienen diálogos para tratar de mediar. Obviamente que nosotros podríamos hablar de lo difícil que puede llegar a ser eso y todas esas cuestiones, pero católicos y ortodoxos saben que una iglesia no puede estar dividida y por eso es que se tiene ese diálogo, porque la iglesia no puede estar dividida, ¿no? Mira, Luis, esto es muy difícil de llevar y créame, es muy difícil de llevar, yo digo, tanto para católicos conservadores como para ortodoxos. Es muy difícil de llevar. ¿Por qué? Porque una premisa, mira, y en esto es algo que voy a decirte que no estuve de acuerdo en lo que Santiago dijo en la conversación. Santiago de cierta forma les entregó a los protestantes cierto grado de catolicidad, ¿no? Yo creo que él dice, yo concedo que ustedes tienen cierto grado de catolicidad. Esto no es posible. La catolicidad no se puede dar por grados. No se puede dar por grados. No es algo que tú puedes partir y darle a cada uno un pedacito de eso. Entiendan esto. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y en eso vamos a estar de acuerdo todas las denominaciones, porque la escritura lo dice claramente, la iglesia es el cuerpo de Cristo,
no puede dividirse, es indivisible, es singularísimo. No puede estar dividido. Tú no puedes arrancarle un cachito a ese cuerpo de Cristo y entregárselo a cada una de las diferentes denominaciones. Entonces, lo primero que va a decir la Iglesia Ortodoxa es, la Iglesia no puede dividirse, es indivisible. La Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, en cuanto al cuerpo de Cristo, no puede dividirse, no puede. Pues eso es una locura. ¿Cómo puede ser que Cristo, la cabeza del cuerpo, esté aquí y vaya a tener 2 o 3 cuerpos diferentes? Esto no es ni escritural, ni patrístico, ni conciliar tampoco. Claro, es que representa un serio problema porque si Cristo es la cabeza y es el protector de su propio cuerpo, ¿cómo es posible que hayan logrado mutilar al propio cuerpo de Cristo? Tenemos No es un que cuerpo, no, no no lo puede han pasar. logrado. Exacto. No lo han logrado, no lo han logrado. Por eso, cada vez que ellos hacen pretender ver, no, sí, la iglesia está dividida porque nosotros estamos aquí luteranos, o estamos aquí calvinistas, o estamos aquí metodistas, y también somos cristianos, etcétera. No, 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 no. Ustedes se marcharon, ustedes están en cisma, ustedes abandonaron el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo no se ha dividido, el cuerpo de Cristo no se divide cuando las personas se marchan de él. Las personas que se marchan se van al cisma, se van a la herejía, pero el cuerpo de Cristo permanece intacto, porque el cuerpo de Cristo no puede dividirse. Todo el que se aleja de la comunión, bueno, ya lo decía San Ignacio de Antioquía, el que no está en comunión con su obispo, coopera con el diablo y se separa y se va, ¿no? Le voy a hacer una pregunta con respecto a esto, ¿no? De los que se van y estas cuestiones. Nosotros los católicos hacemos una distinción entre aquellos que pertenecían a la iglesia y se apartaron y se van a una denominación protestante. Hacemos una distinción porque no consideramos que aquellos que nacen propiamente en el protestantismo sean culpables del pecado de los que han dividido. Ustedes los ortodoxos, ¿cómo ven esta relación entre el protestante que haya sido un ortodoxo y se fue al protestantismo y entre ese protestante que nace siendo protestante? A ver, mm, el pecado de la disecesión, el pecado del cisma, es algo obviamente que existe. Hay personas que van a optar libremente por marcharse de la Iglesia Católica y unirse a movimientos cismáticos que están, fíjate que yo ni siquiera me atrevo a llamarlos iglesias, ni siquiera me atrevo a llamarlos iglesias, porque iglesia hay una sola, iglesia hay una sola. Entonces, todos estos movimientos, todas estas denominaciones que hay, y se marcha, ¿no? La Iglesia Ortodoxa dice, ustedes son herejes, no son más hermanos, ni los trata de hermanos separados, ni ninguna de estas cosas, ¿no? Porque la Iglesia Ortodoxa, mira lo que enseñó Jesús. Si no te escucha a ti o a la Iglesia, tenle por gentil y publicano. Y gentil y publicano es aquella cosa que se parece menos a un hermano, ¿no? Eso es lo que enseña el Evangelio. A veces Jesús es desafiante en el Evangelio, a veces el Evangelio es duro, pero es la verdad. Jesús dice, si no te, un hermano que ha pecado, si no te escucha a ti o a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. No dice tenle por hermano separado, tenle por gentil y publicano. Y punto. Entonces, todos aquellos que se marchan de la iglesia y que la iglesia los ha llamado la atención, la iglesia los tiene por gentil y publicano. Se van de la comunión de la iglesia. Los que nacen fuera de la iglesia, igual son personas que nacen dentro de herejías y nacen dentro de cismas, ¿no? Tampoco los tratamos de hermanos, tampoco suavizamos, no sé, nuestra forma para decirle, ustedes están en un error. Y no hacemos división de ningún tipo entre los que se fueron o no. Ya si hay un grado menor o mayor de culpa, eso será Dios quien nos juzgue. Nosotros solamente podemos juzgar, Lucho, lo que vemos.
Lo que no Claro, vemos, claro. lo que está en el corazón, ya eso es un trabajo de Dios. Yo Pero lo que lo entiendo porque, a ver, un protestante puede nacer en el protestantismo, aún así pudo haber tenido discusiones con algún ortodoxo, vamos a suponer, pudo haber llegado a entender y bueno, no quiere dar el paso, por lo tanto, a ver, ¿quién determina qué tan consciente o inconsciente de las solamente Dios, doctrinas? Solamente Dios puede juzgar eso, ¿no? solamente Dios. Lo que sí se sabe es de lo que se ve. Y lo que se ve es Es, que están en una comunidad que está apartada, que está dividida y que tiene un montón de herejías. Ya. nosotros creemos mira, creemos que realmente Dios ama a los hombres y creemos que el Espíritu Santo obra en los corazones de los hombres de cualquier tipo de hombre, llámese protestante, llámese ortodoxo, católico o cualquiera, ¿verdad? O cualquier grupo que haya. Trabaja en los corazones de todos los hombres porque es la intención seria de Dios salvar a todos los hombres. Es la intención seria, es su deseo sincero salvar a todos los hombres. ¿Cómo el Espíritu Santo está trabajando en los corazones de estas personas cuando un día se sientan y leen un texto patrístico de San Ireneo de León, de San Ignacio de Antioquía, de Clemente Romano, y cómo les habla la historia al corazón y cómo cuando encuentran un texto bíblico que les remueve el piso, sin embargo acallan la voz del Espíritu en ese momento y permanecen en su herejía? Yo eso obviamente no lo veo con mis ojos carnales, pero el Espíritu sí lo sabe y Dios sí lo sabe y Dios no puede ser burlado de ninguna manera. Por lo tanto, no me toca a mí juzgar en qué sentido, cómo va a ser el trato de Dios con estas personas. Yo solamente juzgo por lo que veo. Si tú permaneces en la herejía y en el error, pues no puedo llamarte hermano, no puedo llamarte hermano, no puedo llamarte ni siquiera hermano separado, ¿no? Simplemente estás en la herejía, estás en el error, eso sí, Lo ¿no? entiendo, lo entiendo, lo entiendo y es muy razonable, ¿no? Y creo que es muy consecuente, ¿no? Es muy consecuente con la teología, ¿no? Con el desarrollo y la comprensión Y esto, doctrinal Lucho, histórica. escúchame, Sí, y esto es algo que están usando contra la propia Iglesia Católica los protestantes. sí, ¿Por de hecho qué? sí, de hecho Porque sí. dicen que son incoherentes los protestantes. ¿Por qué? Hace unos años atrás le llamaban herejes y hoy les llaman hermanos separados. Hace unos años atrás decían que no tenían que ver nada con la Iglesia Católica y ya hoy dicen que hay cierto grado de catolicidad en ellos. Entonces, obviamente, están usando esto en contra de la Iglesia Católica para decir ustedes mismos se contradicen. No hay coherencia entre lo que dijeron hace 50 años atrás y lo que dicen ahora, Sí, de ¿no? hecho sí, hay católicos que no aceptan mucho esto porque, claro, apelando a que el Concilio Vaticano II no es un concilio dogmático o cosa por el estilo, sino más bien pastoral, y dicen, bueno, tal vez la Iglesia de una forma simpática, abierta, quiere mejorar, no sé, ser más política o cosas por el estilo para tratar con los hermanos protestantes, pero se excede en el lenguaje. ¿No? ¿Qué quiere decir con hermanos separados, no? Porque también creo que eso es interesante, ¿no? ¿Qué se quiere decir con hermanos separados? ¿Se puede ser hermano separado de una iglesia y ser realmente hermano, pero al mismo tiempo estar separado? O sea, ¿cuáles son las consecuencias lógicas de entender eso de hermanos separados? Yo creo que hay cosas que sí, evidentemente son un poco complicadas, ¿no? Pero bueno, eso lo tendríamos que un día, sería bueno tratarlo, ¿no? Con un sacerdote católico, con usted, e incluso con un hermano protestante, alguno que sea un verdadero referente del protestantismo, no sé, algún pastor amigo luterano o presbiteriano, para hablar de estos temas que me parecen interesantes, hablándolo siempre del respeto, desde lo que viene a ser simplemente una cuestión teológica, ¿no? Y no Obviamente. para andar metiéndonos con la persona, ¿no? Y mira, hablando del respeto y todo lo demás,
y volviendo al tema que creo que era el objetivo de este live que tú estás haciendo, eh, la actitud de Santiago Alarcón, de verdad, que me pareció excelente, ¿verdad? De 10 puntos. O sea, esa entereza, a pesar de las burlas que le hicieron, Sí, sí, a sí. pesar de las burlas que le hicieron, que yo de verdad estaba viendo aquello y yo realmente sentía vergüenza, ¿no? Sentía vergüenza. Sin embargo, él supo responder con una madurez y con una profundidad. Por ejemplo, esto cuando le dijeron la alusión a que era gordo y tal, él respondió con una enterez tremenda. Cuando te burlas de mí, te estás burlando de otras personas que padecen de gordura y que sufren de gordura, ¿no? Sin embargo, esto no les pasa por la mente a ellos, porque hay mucha inmadurez en este sentido. Hay mucha inmadurez con todos estos chicos, estos jovencitos que están, no sé, queriéndosela dar mira, antes de ser apologeta tienes que ser cristiano, en Eso es primer fuerte, lugar, padre, eso es fuerte, eso es fuerte. en primer lugar, Porque no ¿no? puede, o sea, no podés defender la fe si no vivís de la fe. No, 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 no. No hay peor desgracia. Escucha, no hay peor desgracia para una iglesia, para una denominación, que un líder que sepa mucho de teología y esté vacío de Cristo en el corazón. Esa es la peor desgracia que le pudiera ocurrir a una iglesia. Una persona que se pare y hable de todo el conocimiento teológico del mundo, pero esté completamente vacío de Cristo en el corazón. Eso es lo peor del mundo. ¿Crees que Y, es muy de Occidente esto de como hacer una especie de dicotomía entre la razón y la espiritualidad? Mira, en la antigüedad, Lucho, se daba más esta unión, ¿no? Había grandes santos que eran unos teólogos inmensos. San Ambrosio de Milán, ¿no? San Agustín de Hipona, San Juan Crisóstomo, San Juan Damasceno, eran unos teólogos, pero de una altura tremenda. Todo lo que hoy reformula y tú puedes leer en un libro de dogmática, por ejemplo, evangélica, no es de la autoría de ellos. Tú puedes rastrearlo hasta los padres de la iglesia. Puedes buscarlo en los principios, puedes encontrarlo en los padres de la iglesia. Entonces, estas personas tenían unas vidas muy santas y al mismo tiempo eran unos teólogos profundísimos. Desafortunadamente, hoy día, los teólogos andan por un lado y los santos andan por otros, ¿no? Y usted puede ver santos que son muy santos, pero que son, no voy a decir ignorantes en materia de teología, pero no muy profundos en esta materia. Lo que más puedes ver son teólogos que saben mucho de historia, mucho de hermenéutica, mucho de dogmática, pero están muy alejados de la santidad, muy alejados de la vida espiritual. Y esta es la realidad, ¿no? De hecho, los mayores culpables de los desastres que han ocurrido en las iglesias son los teólogos. Han llevado a las iglesias a los desastres completos, ¿no? Sí, sí. ¿Quiénes han llevado a todas las denominaciones históricas, luteranas, anglicanas, a lo que vemos hoy día? Que vemos el debacle tan grande que ha habido, sobre todo aquí en Europa, con las iglesias llamadas históricas, ¿no? Los teólogos liberales. Los teólogos liberales han empezado ahí las elucubraciones de la mente a llevar por aquí o por allá, a empezar a negar la desmitologización del evangelio, el reduccionismo al evangelio, la completa en la búsqueda del Jesús humano, y han empezado a desmitificar todas las cosas. Y cuando han venido a ver, han dejado la Biblia solamente en la carátula de adelante y en la de atrás. Han despojado completamente la Biblia y Jesús lo han convertido en un gurú, han convertido a Jesús en un maestro del bien y nada más que eso, ¿no? Padre Andrés, sabes que tenemos que ir cerrando, pero le voy a hacer una invitación para hacer un diálogo sobre la hermenéutica de los padres de la iglesia. Porque algo Ese, interesante que yo he visto, ¿no? En este camino de transición que he tenido, ¿no? Del protestantismo a la iglesia católica, me he dado cuenta que la hermenéutica que se usa hoy
no tiene nada que ver con la hermenéutica de los padres de la iglesia. O sea, ellos leían la Biblia y aplicaban una hermenéutica totalmente distinta. Hoy por hoy, ninguno de estos teólogos van a llegar a la misma conclusión, por ejemplo, que llegó Pedro a leer uno de los salmos y encontró una alusión a Judas, por ejemplo, y vos decís, pero a ver, el salmo es de David, está hablando de la vida de David, ¿qué tiene que ver Judas? ¿Cómo es que Pedro pudo encontrar a Judas en un versículo que aparentemente no está hablando de Judas, ¿no? Exactamente, exactamente, Lucho. Ese es uno de los argumentos que yo más uso para decir, ni siquiera los apóstoles, ni siquiera los padres, o sea, ni siquiera los apóstoles interpretaron la Biblia como la interpretan hoy ustedes en día, que buscan ese literalismo de todo y que ese tipo de hermenéutica con criterios no histórico-gramaticales o histórico-críticos o algo así. No, 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 no. Los apóstoles tenían una forma, vamos a decir, un poco más laxa de interpretar el texto bíblico, ¿no? Tomaban textos del Antiguo Testamento, lo llevaban al Nuevo y tú decías, pero ¿cómo engancha esto con lo que decía el Antiguo Testamento? Bueno, esa es la forma de hacer hermenéutica, muchas veces hasta alegórica, ¿no? Sí. Hacían muchas tipologías y cosas por el estilo, ¿no? Como Pablo, ¿no? Yo a veces veo a Pablo haciendo su teología y vos decís, bueno, esto no lo hace un teólogo de hoy por hoy. O sea, no logran ver esto en las escrituras del Antiguo Testamento. Pero bueno, ya queda abierta la invitación para eso. Después voy a hablar con Cruz. Creo que la hermana Cruz tiene su contacto, ¿no? Sí. Porque acá le está mandando saludo. Bueno, voy a hablar con Cruz para que me pase su contacto y podamos coordinar para hacer un video bastante interesante sobre la hermenéutica de los padres de la iglesia. Y bueno, padre, me gustaría que alguien en el canal de los moderadores me ponga el link del canal del padre. Somos casi 300 personas para que sigan al padre, que tiene un canal muy bueno. Yo 2x3 le pego una bichada porque me gusta aprender mucho del pensamiento ortodoxo. Los veo como un gran a los ortodoxos los veo como los guardianes de esa fe histórica y me gusta mucho escucharlos. Así que bueno, padre, ¿cómo se llama su canal? Se llama Ortodoxia para hispanohablantes. Actualmente hace como 9 días o 10 que no subo video porque tuve un percance con la cámara que uso para hacer videos y entonces estoy, bueno, a punto de solucionarlo ya, pero debo un video porque estoy haciendo un recorrido por el credo niceno y debo. Tampoco no es la gran cosa, Lucho, y verdad, yo cuando veo canales, por ejemplo, de sacerdotes ortodoxos, lamentablemente los canales están en inglés, ¿no? Y lo comparo con el mío, digo, qué cosa más vacía estoy haciendo, ¿no? Pero, en fin, porque solamente hay un canal, el canal del Padre Francisco en Chile, no creo que sea la gran cosa, así que no esperen encontrar allí nada del otro mundo, ¿no? Esto es... Bueno, perfecto. Padre, lo voy despidiendo, tengo que ir cerrando. Ya me está saltando aquí un cartelito. Y bueno, ya, okay. Padre, muchas gracias, ¿eh? Que Dios los bendiga a todos y los guarde. Gracias, Padre. Bendiciones para ti. Bueno. Amén. Gracias, Padre. Bueno, ahí teníamos al Padre Andrés, queridos. Tremendo, ¿no? Tremendo diálogo. Tremendo diálogo, hermanos. Tremendo diálogo con el Padre Andrés. Me encantó, la verdad. Vamos a ver si hacemos ese video con el Padre Andrés sobre la hermenéutica de los padres de la iglesia. ¿Qué les parece a ustedes, queridos amigos, el tema de la hermenéutica de los padres de la iglesia? A mí, la verdad, ese tema me encanta porque obviamente me parece que se trata de algo que viene justamente con lo que se está viendo hoy, donde la hermenéutica pinta ser solamente algo que apunta a lo más literal, al literalismo incluso absurdo de las escrituras, ¿eh? El padre Juan. Se llama Juan. Sí, yo le cambio el nombre, le digo Andrés. Perdonen. Es que, hermanos, me confundo con el padre de mi parroquia, el padre Andrés.
Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, saludos para el padre Juan, saludos para todos, queridos. Me voy retirando, nos vamos para el canal de Santi. Queridos amigos, saludos, bendiciones. Nos vemos más tarde o tal vez mañana. Que Dios me los cuide, que Dios me los críe grande y gorditos. Y claro, obviamente, rosaditos.